Creo yo que sí, porque no está nada más conectado. Entonces, bueno, lo que habíamos preparado para la clase de hoy es una clase de resolución de problemas, en donde no solo vamos a ver ejercicios, sino también un repaso a la sección teórica que ha sido evaluada en los últimos semestres. Entonces, creo que ahorita sí está la grabación y todo, entonces empecemos. Esta primera sección tenemos 4 preguntas. O sea, la estructura de una lección en esta parte simplemente se trata de la pregunta, que puede ser de selección múltiple, o si no, de escribir la respuesta. Y bueno, ven, hay un pequeño espacio para escribir cuál es el puntaje que se les asigna, ¿no? Entonces, vamos con el primer ítem. Dice, el punto en la curva esfuerzo-deformación, más allá del cual el material sufrirá una deformación permanente, se llama A, límite elástico; B, resistencia última; C, resistencia verdadera; o D, punto de equilibrio. Y bueno, nosotros sabemos que en la curva esfuerzo-deformación, ¿cierto? Digamos que esta es nuestra curva de esfuerzo-deformación, ¿cierto? Sí. Y tenemos más o menos para un material dúctil esta forma, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, aquí, en esta pregunta, la respuesta sería el literal A, límite elástico. Y claro, aquí se están refiriendo a un punto como tal, entonces justamente ese punto desde el cual, una vez ya habiéndose deformado el objeto, no vuelve a su posición original o a su forma original, ¿verdad? Entonces sería literal A. Luego, en el siguiente ítem, me dicen cuál es la relación que existe entre el análisis de propagación de errores y el teorema de Pitágoras. Refiérase al handout publicado sobre propagación de errores. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre con respecto a ese handout? Es que hay que interpretar como tal la suma de dos variables, ¿verdad? En ese caso, se refieren a la variable x y y con distribuciones normales que siguen una distribución normal. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? O sea, ¿qué es lo que deberían escribir aquí? Claro, ahorita lo voy a decir en palabras, pero no es exactamente la respuesta que deberían ubicar aquí. O sea, deberían explicarlo poco a poco. Entonces, lo que pasa con cada una de estas variables es que cada una tiene su margen de error, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros interpretamos de manera estadística ese margen de error? Por medio de sus desviaciones estándar, ¿sí? Entonces, cada una tiene su desviación estándar correspondiente y para saber cuál es el error total de la variable dependiente, que sería la variable z, es que se aplica una suma pitagórica. Entonces, de aquí es que nosotros sabemos que la desviación estándar de la variable que se da como resultado de la suma de las dos variables independientes, que serían x y y, es igual a la suma pitagórica de eso, ¿verdad? Entonces, es lo que deberían escribir en palabras. Si solo escriben la ecuación, no estaría del todo bien, porque deben explicarlo, porque justamente en el enunciado les dicen, refiéranse al handout publicado sobre propagación de errores. Sí, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces sigamos con el siguiente ítem. Me dice, bueno, voy a leerlo en español. Otra vez, me piden que verifique algo respecto a uno de los manuscritos que sube el profesor al aula virtual, y en este caso es el que se refiere a aceros, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, me dicen, enumere las 5 categorías
¿sí? Enumere las 5 familias principales de acero inoxidable. Entonces, ¿cuáles serían en este caso? Bueno, aquí deberían escribirlo en inglés. Vale aclarar eso porque la pregunta se las están haciendo en inglés, entonces la respuesta también deberían hacerla en inglés. Entonces, para este caso sería el austenítico, o bueno, los metales, los aceros austeníticos. Creo que en ese handout mencionan más de 5, si no estoy mal. Segundo, los ferríticos. Tercero, los martensíticos. Hay unos que los categorizan según el método por el cual están endurecidos. Entonces, ese de ahí era endurecidos por precipitación. Y una quinta opción, que creo que hay más de 5, creo que es el enfriado dúplex. Pero yo lo voy a escribir en inglés para que sepan qué es lo que deberían contestar en ese caso. Bueno, estructura dúplex. Y con eso estaría bien para la respuesta, con eso estaría bien la respuesta de nuestro tercer literal, ¿sí? No me dicen nada de que explique alguna de las categorías en qué consisten ni nada de eso, entonces solo con nombrarlo, o sea, solo con enlistarlos está bien, ¿ok? Y bueno, la última pregunta, me mencionan qué es el diseño de forma y por qué es importante en el proceso de diseño. Entonces aquí son dos preguntas en uno, ¿verdad? Debería contestar eh, primero lo que me están pidiendo al inicio, que es el diseño de forma. Entonces, como tal, puede ser una respuesta referente a algo que nosotros entendamos por diseño de forma, pero eh, creo que todos deberían llegar al mismo punto de que el diseño de forma, ok, es un proceso de diseño. Voy a escribir un poco más abajo para tener de guía los cuadritos. Ok, es un proceso de diseño en el cual se define el aspecto de nuestra solución, ¿verdad? Bueno, que se define. De la solución o bueno, del elemento que querramos diseñar. De eso sirve como una respuesta general a qué es el diseño de forma. Y lo siguiente que deberíamos contestar es por qué es importante en el proceso de diseño, ¿cierto? Entonces, ahí eso sí, creo que podría ser una respuesta un poco más general, porque hay varios motivos por los cuales el proceso de diseño es importante, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar lo que respondió algún chico el semestre pasado. Es importante, es el paso más importante del proceso de diseño, ¿ok? Porque en él se identifican aspectos clave como medidas generales, acabados, detalles especiales, etcétera. ¿Sí? O sea, hay varios motivos por los cuales.
el proceso de diseño, bueno, es el paso más importante en el proceso de diseño, ¿sí? Entonces, de manera general, eh, creo que deberían pegarle una leída a todos los manuscritos que el profesor haya subido a lo largo de estas 4 semanas. Estas son 4 preguntas que tomaron en algún semestre anterior, pero no son las únicas que han evaluado. Entonces, más o menos de lo que sí se pueden guiar es el tipo de pregunta que les hacen, ¿no? Sí, hasta ahí ¿alguien tiene alguna duda? Hola. Bueno, voy a tomar eso como no. Entonces, volvamos. Ahora sí, empieza la segunda sección, donde vamos a resolver un problema de, bueno, esto no cuenta como armadura, es más bien un arreglo de eslabones. Sí, 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 vamos a decirle que es una estructura. Ok, entonces, ¿qué me dicen aquí? Digo que no es una armadura porque no tenemos solo elementos de... bueno, lo primero que podríamos notar es que no hay elementos, solo elementos de dos fuerzas aquí, ¿verdad? Es más un bastidor que todo. O sea, está aguantando, los bastidores por lo general son aquellos que aguantan cargas no solo en sus puntos extremos, sino también a lo largo de su superficie, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué me dice este enunciado? En otros semestres también han tomado, no solo bastidores, también han tomado armaduras, así que sería importante que manejen de manera general esos conceptos claves como elementos de dos fuerzas, que era un elemento de dos fuerzas, aquella barra, aquel eslabón que únicamente siente cargas en sus extremos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con que sintiera carga en sus extremos? Que esas dos fuerzas tenían la misma magnitud, pero diferente dirección, ¿verdad? Cierto. Eso no pasa, por ejemplo, con el eslabón de este caso, el AC, porque tiene una carga en el punto B, entonces eso ya no hace que sea un elemento de fuerzas, ¿verdad? Entonces, esos conceptos de ahí, pequeños, que son de estática, mecánica de sólidos, es bueno que los tengan en cuenta. Que aquí claramente no les están preguntando, defina si esto es una estructura o un bastidor, pero es lo primero que deberían revisar antes de resolver el problema, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a leer el enunciado ahora sí. Me dice, en la figura 1 muestra una estructura sometida a una carga de 400 newtons. Suponga equilibrio, ignore los pesos de elementos y desprecie la fricción. Todos los eslabones son simétricos respecto al centro de gravedad, ¿ok? Entonces me piden dibujar los diagramas de cuerpo libre de la estructura completa, el ensamble. Y, ok, sí, ya están seguros de que esto es un bastidor. Entonces, por lo general, ¿cómo es la forma en la que se resuelven este tipo de problemas? Primero, haciendo un diagrama de cuerpo libre de toda la estructura, ¿verdad? Entonces, yo no lo voy a hacer porque estoy en la tableta y simplemente puedo copiar y pegar lo que ya estaba hecho, ¿no? Chuta, eso no. Pero ustedes en su lección, sí es importante que vuelvan a... Ok, ya sé por qué estoy haciendo mal. Ta, 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 ta. Es... Captura de pantalla. Copiar. Ya, ahí sí. Entonces, sí, definitivamente no sé usar la tablet. A ver, es que le puse cortar en vez de simplemente darle la captura de pantalla. Ahí está. Y ahora sí. Ok, ahí sí ya tenemos la estructura, ¿verdad? Y lo primero es hacer el diagrama de cuerpo libre del ensamble.
¿sí? O sea, aquí ya está el ensamble, el dibujo del ensamble, que es lo primero que deberíamos realizar. Y esto de aquí se no lo pondría, que son los soportes, porque ya ni el piso donde están ubicados, ya directamente lo expresamos como las reacciones sobre nuestro objeto, ¿verdad? Sí. Ok, denme un momento. Ya, ok. Entonces, tenemos ya el diagrama de cuerpo libre, o ¿qué le falta? Le faltarían las reacciones, ¿verdad? Lo que estaba mencionando hace un momento. Entonces, sobre este soporte, el del punto A, sabemos que había uno de tipo pasador, ¿verdad? Cierto. Entonces, ¿qué pasa cuando hay ese caso? Tenemos que dibujar dos reacciones, ¿verdad? Una horizontal y otra vertical. Y por el otro lado, para el E, era un tipo rodillo. Entonces, aquí sería una reacción vertical, solo la reacción vertical. Entonces, ¿qué más le falta aquí? Yo diría que nada más. Directamente ahí tenemos todo nuestro diagrama completo, ¿verdad? ¿Cierto? Eso sería todo por el punto A. Tienen 4 puntos asegurados. Después me dicen, dibuje un diagrama de cuerpo libre por separado de las barras A, B, C, C, D, E y B, D. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos aquí sería una barra AB. Si estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre, ya deberíamos incluir las reacciones. Por aquí. Y de este lado, aquí pasa algo interesante. Porque cómo ustedes normalmente modelan o consideran las cargas que se están aplicando sobre un bastidor. Es cierto que bien podrían, digamos que expresarlo sobre alguno de sus elementos, AB, ABC o CDE, pero, es más como, depende del criterio, ¿no? Otra cosa que se podría hacer adicional a eso es, ok, ¿dónde en realidad está aplicándose la fuerza? La fuerza se está aplicando sobre el perno como tal, porque es el que está sintiendo, digamos, en este caso, la unión, ¿sí? Entonces, por tal motivo, nosotros lo que vamos a hacer, pese a que no nos están diciendo aún que hagamos el diagrama del perno, es considerar que la fuerza de 400 newtons se está aplicando sobre el perno. Entonces, lo que en realidad veríamos nosotros aquí, a un extremo de la barra ABC, serían las reacciones verticales, ¿sí? Reacción vertical de
es CY y CX, ¿sí? Ahora vamos con el dibujo de el otro, la otra barra, serían en sentidos contrarios. Bueno, eso no salió tan bien. ¿Ok? ¿Por qué en sentidos contrarios? Porque son fuerzas de acción-reacción, ¿verdad? Que se aplican sobre otro elemento, pero en sentido contrario, ¿verdad? Y aquí sería EY y por acá DX. ¿Sí? Y finalmente, la única fuerza que me falta expresar, bueno, el único elemento que me falta expresar por aquí sería la barra BD. Entonces, bueno, aquí también lo mismo. Fuerzas de acción-reacción, BX y DX en el sentido contrario. Ya. Entonces ahí tenemos nuestros 3 diagramas, 4 en total con el del ensamble, listos. Y todo completo hasta el punto 2. Luego me piden determinar las fuerzas de reacción en los pivotes A y E. ¿Ok? Para no perdernos, recordemos, este es el punto 1, este es el punto 2, ahora vamos al punto 3. Entonces, ¿cómo voy a hallar esa fuerza A y E? No lo voy a hacer todavía usando los diagramas de los eslabones, ¿verdad? Donde es más fácil hallar esas componentes sabiendo que son parte del ensamble, ¿no? O sea, las vemos directamente colocadas en el ensamble. Aquí, ¿verdad? Usando el diagrama del ensamble completo. Entonces, bien, vamos a hacer aquí aplicar estática, equilibrio, sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, como, como mejor se nos dé. En este caso, el punto en el cual yo tengo más variables sería el punto A, entonces voy a hacer la sumatoria en el punto A porque me conviene. Positivo en sentido antihorario y vamos a ver, ¿no? Entonces sería brazo de palanca para EY por 9, ¿cierto? Positivo. Sería el momento que genera esa fuerza con respecto a ese punto. Y con respecto a la fuerza F, bueno, aquí depende de cómo estén acostumbrados a hacerlo. Yo lo que normalmente hago es descomponer la fuerza. En este caso sería F coseno de 30 y F... Ah, no. Sí, sí, está bien. F seno de 30. Sí. Ok. Entonces, la primera componente, la horizontal, tiene una fuerza yéndose en este estilo, ¿verdad? De esa manera, ¿cierto? Entonces sería negativo, según el sentido que nosotros le estamos dando, sería F400 por coseno de 30 por el brazo de palanca, ¿verdad? ¿Cuánto hay de distancia vertical hasta ese punto? 1.9 más, bueno, no sabemos, ¿verdad? O sea, no está tan explícito ahí. Eh, podríamos hallar esa distancia claramente, o si no, podríamos aplicar Pitágoras, ¿no? Aquí hay 4.5, no sé si ya estoy haciendo un poco bola con el diagrama, pero voy a hacerlo otra vez acá para que no se confundan. Sabemos que la distancia hasta la mitad es 4.5, ¿verdad? Un ángulo de 60, ¿sí? Y esta es la altura total que hay hasta C, ¿verdad? Aquí tenemos el triángulo EOC, y si queremos H, entonces podríamos, no sé, aplicar tangente, por ejemplo, tangente de 60 es igual a H sobre 4.5. Entonces H es igual a 4.5 por tangente de 60. Sí, y bueno, eso sí, no sé si alguien tenga el calculador a la mano que me pueda ayudar con eso. Bueno, más aproximadamente 7.8 sale. 7.8 metros.
Entonces esa sería la distancia que tenemos que multiplicar por esto. Y voy a dejar, uy, voy a dejar esto por acá. Mm, voy a borrarse. Mm, por acá arriba. No, espero que no estorbe tanto el diagrama de acá. Ya, ahí se entiende, creo. Entonces, es 7.8 lo que decía. Y luego falta el momento producido por la fuerza vertical, ¿verdad? Que también sería negativo. También sería en sentido horario. Sería menos 400 seno de 30. O sea, está fácil, ¿verdad? 200. 200. ¿Y cuál es la distancia vertical desde aquí hasta acá? Es simplemente la mitad de 9. Entonces sería 4.5. Igual a cero. Entonces, EY es igual a 400 por coseno de 30 por 7.8 más 200 por 4.5 dividido para 9. Eso me va a dar como resultado 400 newtons. Entonces ya tenemos la primera reacción que me pedían en este literal. Me faltarían las dos, ¿verdad? La AX y AY. Las fuerzas de reacción, ¿ok? Entonces digamos que ya está saldada, falta el punto A. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, me faltan dos ecuaciones más, ¿verdad? Y dos variables que tengo que hallar. Entonces simplemente usemos esas dos ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en Y sería, bueno, positivo hacia arriba. Vamos a tomar ese sentido. AY más EY menos 400 seno de 30 igual a 0. Entonces AY sería igual a 400 seno de 30 menos 400, ¿verdad? O sea, 200 menos 400 serían menos 200. Eso quiere decir que AY en realidad va en el sentido contrario. No nos preocupamos por eso, simplemente tenemos en cuenta eso para más luego. Y AX sería usando sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Entonces, eh, AX más 400 coseno de 30 igual a 0, ¿sí? Entonces sería AX igual a el negativo de esto de aquí, ¿verdad? Entonces, eso me da menos 346.4 newtons, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que me falta aquí? Ya tenemos la reacción en E, es simplemente esa, no ella. Pero la reacción en A, o sea, por ejemplo, si quisiéramos calcular cuál es el total de la fuerza que se está aplicando sobre ese perno, tendríamos que hacer una suma pitagórica, ¿verdad? Entonces, la reacción total en A sería AX al cuadrado más AY al cuadrado. Entonces, hacemos esa sumatoria. Aquí no importa el signo. Y me daría como resultado que la fuerza total sobre A, es 400 newtons, ¿verdad? Entonces, hasta ahí tendríamos el tercer punto listo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Puedes repetir la sumatoria de momento? Ok, en el punto A, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, no, no hay problema. Entonces,
Bueno, tuve problemas de conexión, ya me voy a volver a conectar y terminar de explicar eso que me estaban pidiendo. ¿Se escucha bien? Bueno, y volver a iniciar la grabación. No sé si la otra grabación se superponga o se sube en partes. Yo creo que lo más probable es que se suba en partes, entonces ahí luego las uno cuando las vea en YouTube. Y bueno, ya está compartiendo, entonces, bueno, lo que les decía respecto a la sumatoria de momentos, quizás no se entienda porque estoy poniendo todo en un mismo lado. Entonces, por ejemplo, si la voy a hacer por acá, voy a borrar todo esto. Entonces aquí a Y, a X y las distancias que ya las calculamos previamente, ¿verdad? Bueno, dijimos que como aquí está a la mitad es 4,5 y si nosotros queremos saber la altura desde el punto E hasta el punto C, debemos que usar Pitágoras, ¿verdad? Es decir, este cuadrito, este triangulito de aquí venía a ser 4,5, la altura que nosotros queremos saber y, ¿qué más? El ángulo, ¿verdad? 60 grados. Entonces, bueno, haciendo Pitágoras, haciendo funciones trigonométricas, llegamos a que SH era 7,8 metros, ¿verdad? Cierto, entonces, ahora sí, 7,8. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dividir las fuerzas, ¿no? Aquí vamos a usar las componentes perpendiculares de F, es decir, Fx y Fy. Ok, entonces me falta la reacción en E. ¿Y qué es lo que ocurre si yo voy a hacer la sumatoria de momentos en el punto A? Ok, con respecto a las fuerzas que están en A, como están aplicadas sobre el mismo punto, no hay una distancia, ¿verdad? Entonces, como no hay una distancia, el momento producido por AX y AY es cero. ¿Cuáles son las otras fuerzas que se están aplicando? EY. Entonces, EY, venimos aquí, vemos cuál es el brazo de palanca, es decir, cuál es la distancia perpendicular hasta esa fuerza, y nos topamos con que es 9, ¿no? Entonces sería 9 por EY. Pero falta verificar algo, cuál es el signo de esa fuerza. Entonces, como nosotros nos damos cuenta, si el brazo viene así y la fuerza viene para acá arriba, entonces sería yendo en sentido antihorario, lo que implica que, como yo había definido antes, mi sentido positivo en antihorario, esto también va a ser positivo, ¿verdad? Ahora, vamos con las fuerzas Fx y Fy. Desde el punto A hasta Fx también se forma un sentido, pero en este caso horario, ¿verdad? Cierto. O sea, la distancia perpendicular desde Fx no es más que la distancia que hay desde esta, digamos, esta línea imaginaria que nosotros trazamos hasta donde está ubicada Fx hasta el punto A, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto valía esa distancia? 7,8. Entonces sería menos 7,8 por Fx. Ahora con Fy, la misma historia, ok. De la línea vertical que se traza a lo largo de F de Y, ¿cuál es la distancia que es desde el punto donde estamos buscando el momento hasta esa línea? O la distancia perpendicular, 4,5. Entonces sería menos 4,5 Fy igual a cero. ¿Sí? Entonces, de ahí hemos sacado eh, nuestro sumatorio de momentos. De ahí Fx y Fy ya sabemos que, bueno, para Fx sería F coseno de 30 y para Fy sería F seno de 30, ¿verdad? Sí, ahí está más claro. Sí, gracias. Dale. Entonces, no hay problema. Si quieren que les vuelva a explicar algo, díganmelo. Entonces, continuamos ahora sí con el punto 4. Se determina la fuerza de reacción en el pasador C. Toma en cuenta que en este punto existen fuerzas de reacción para las barras A, B, C
y CDE y que son diferentes. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Ok. Primero, lo que les había dicho antes, la forma en la que deben interpretar a ese perno es que sea independiente de los demás diagramas, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, aquí obligado tengo que hacer, a ver, ¿sobre cuál perno me está pidiendo? Determine las fuerzas de reacción en el pasador C. Toma en cuenta que en este punto existen fuerzas de reacción para la barra A, B, C y C, D y que son diferentes. Claro, o sea, sobre este perno yo voy a tener estas fuerzas de aquí, ¿no? La fuerza que había dicho antes, que era CY, la fuerza CX, la fuerza de 400 newtons, que no lo pusimos antes, ¿ok? No hay problema con eso. Es como que ya al momento de hacer el diagrama de fuerzas, vamos a estar bien. Y aquí hay algo que me piden considerar, ¿verdad? Toma en cuenta que en este punto existen fuerzas de reacción para las barras A, B, C y C, D y que son diferentes. ¿Eso qué implicaría? Que bueno, este diagrama no es que esté mal, pero no hay solo una reacción CX y una reacción CY. ¿Me explico? Entonces, para esta barra, digamos que hay un CY1 y un CX1, y para esta barra hay un CY2 y un CX2, ¿sí? Entonces, cuando vayamos a expresarlos sobre nuestro diagrama del perno, también tenemos que hacer lo mismo, graficarlas de tal forma que se vea que no son las mismas fuerzas, ¿verdad? Porque en efecto no lo son y van a quedar magnitudes distintas, ¿sí? Creo que aquí le había puesto una dirección contraria al CX1. Entonces, vamos a dibujarla como para el otro lado. Uy, muy grande el borrador. Ahí está bien. Entonces, CX1, CX2 y bien. Ahí estaría todo. O sea, esas serían todas las fuerzas. Pero, ¿qué pasa? Que yo no sé cuánto vale CY1, ni CX1, ni CY2, ni CX2, ¿verdad? Entonces, estoy obligado a buscar el valor primero antes de saber qué es lo que me piden, ¿verdad? Determine la fuerza de reacción en el pasador. ¿Sí? Entonces, voy a hacer eso. Hagamos eso. Sería eh, sumatoria de fuerzas sobre esta primera barra. ¿Ok? Entonces, voy a copiarlo aquí abajo. Y bueno, entonces tenemos que hallar todo, ¿verdad? Eh, mm, Podemos hacerlo tanto en el punto, bueno, empezaríamos con la sumatoria de momentos y podríamos hacerlo tanto en A como en C, pero ¿qué pasa? Que en C, no conozco ni la componente horizontal ni la componente vertical, ¿verdad? En A X y en A Y sí, entonces es más conveniente hacerlo haciendo la sumatoria de momentos en C. Vamos a ver cómo nos quedaría. Ya sabemos que cuál es la distancia horizontal, 4,5, ¿verdad?
y la distancia vertical sigue siendo la misma, 6.8, pero, aquí hay algo diferente, ¿no? Que sabemos que aquí hay 1.8, ¿verdad? Entonces, si esto vale, bueno, 1.9. Si en total vale 7.8 y este pedacito vale 7.9, ¿cuánto? Bueno, 7.8 y todo vale 7.9. ¿Cuánto debería haber aquí? Eh, sería... No voy a hacer la resta porque no me cabe en la cabeza esa operación. Entonces, 7.8 menos 1.9. 5.9, ¿verdad? Ok. Y ya. Entonces, hagamos la sumatoria de momentos. Para AY, vamos a tomar positivo en sentido anterior, como siempre. Entonces, si AY está mirando para arriba, va a ser negativo en teoría, ¿verdad? Menos AY por 4.5. ¿Qué más? AX. AX, en cambio, está mirando para la derecha. Entonces sería positivo 7.8 por AX. Ahora, lo único que me faltaría sería BX, que también otra vez vuelve a hacer un momento en sentido horario, antihorario, perdón. Entonces sería más BX por 5.9 igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que tenemos que estar bien pendientes de los signos, ¿no? Entonces, BX, voy a despejarlo, normal, sería AY 4.5 menos 7.8 por AX sobre 5.9. Pero ojo, que aquí se van a invertir todos los signos porque recordemos que nos habían quedado magnitudes negativas, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces sería menos AY, que era menos 200, por 4.5 menos 7.8 por menos 346, creo que era, punto 4, sobre 5.9. Y esto es igual a 305.4 newtons. Ah, no, ese es otro. Ese no es la respuesta que estaba buscando. Sería igual a... Sí, sí, es eso. Sí, 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 sí. Sí, está bien, sí, está bien. 305.4. ¿Ok? Y bueno, haciendo la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, que no lo voy a hacer aquí porque ya lo hicimos en el anterior paso, y creo que no hay ninguna duda con eso, tendríamos que CX1 es igual a 41 newtons y CY1 es igual a 200 newtons. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo ahora para nuestra barra en el otro sentido, que estaba así. Esto es un poquito más fácil porque solo tiene una fuerza, ¿verdad? ¿Cuál era la fuerza? La única fuerza que tenía, la de 400 newtons, ¿cierto? Y ya sabemos cuánto es el valor de la fuerza de X, porque si nos damos cuenta, la barra de aquí, la CD, si aplicamos una sumatoria de fuerzas en X, BX es igual a DX, ¿verdad? Entonces, esta va a ser 305.4 newtons. Y lo único que nos faltaría aquí sería hallar cuáles son esas reacciones, ¿verdad? CY2 y CX2. Lo que debería verificar en sí sería si están bien las orientaciones. Porque creo que eso no lo he revisado. A ver, voy a ver por si acaso. Ujú. CX1 positivo hacia la izquierda.
Los 200 newtons hacia abajo. Sí, sí, parece que todo bien. Entonces, bueno, aquí solo aplicamos sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Y al ojo nos podemos dar cuenta cuántos serían los valores. Menos 400, sí, sería menos 400. Y Cx en 2 sería igual a 305,4, ¿verdad? En el mismo sentido, ¿cierto? Porque simplemente sería invertir los valores. Aquí, bueno, no sé, podría poner igual para que sumatoria de fuerzas en X, entonces se explica por dónde sale esto. Bueno, o sumatoria de fuerzas en Y. Y sumatoria de fuerzas en X igual a 0 implica tal cosa, ¿cierto? Porque no se van a poner a despejar todos los valores. Creo que por simple inspección pueden verificar que esos son los valores que le corresponden a las fuerzas que se aplican sobre los pernos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo único que me falta hacer aquí? Eh, Aplicarlo en el diagrama, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a repetir nuestro diagrama del perno, porque me están pidiendo cuál es la fuerza total sobre el pernito. Entonces aquí sería 41 newtons y 200 newtons, ¿verdad? Pero aquí sí va a cambiar algo, ¿no? El sentido de orientación de CY2. A ver, CY2 lo había puesto para arriba o para abajo. Para arriba. Entonces en el diagrama de acá también tendría que haberlo puesto para abajo. O sea, porque es acción-reacción. Y con CX, ok. Es que hay un problema, pero solo es de orientación. O sea, ¿dónde están ubicadas las fuerzas en realidad? Es que claro, si BX vale, en este caso, 305, mirando para acá, y AX vale en realidad menos 200, o sea, está mirando del otro lado, la diferencia debería darme hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, este CX es negativo y este CY1, en cambio, sería... Eso me pasa por no despejar completo. No quería hacer el proceso completo. A ver, entonces, este CX, en cambio, sí está bien, este CY1. Entonces, claro, debería ser... Vamos a dibujar bien el diagrama del perno. Ok, debería ser así, ¿verdad? Si estas dos fuerzas aquí están aplicándose hacia abajo y hacia la derecha, entonces aquí debería ser contrario, ¿verdad? CY1 hacia arriba y CY2 hacia la derecha, ¿verdad? CX1, perdón, hacia la derecha. Y en cambio acá estamos ubicándolo hacia arriba, sería CY2 hacia abajo, ¿cierto? Y CX2 hacia la izquierda. Ahí sí. Entonces ahí ya vamos, bueno, vamos corrigiendo. Sería aquí menos 41, es decir, está apuntando hacia abajo. A ver, no. Sería 41 es hacia la izquierda. Vamos a ver. Menos 41 CX. Entonces, como en el diagrama original estaba hacia la derecha, ahora debería estar hacia la izquierda, ¿verdad? Quizás esto puede resultar un poco confuso, pero creo que al final les dicen algo de determinar fuerzas. No, no les piden determinar las fuerzas, o sea, hacer un diagrama de todo el resultado. Al parecer no. Ahora con CY1, que sería hacia arriba en caso de que sea positivo, y lo es.
Entonces sí serían los 200 positivos. Ok, si CY1 lo estoy dibujando hacia abajo, CY1 está apuntando hacia arriba. Pero claro, aquí pasa que esto es menos 200, ¿verdad? Porque es sumatoria de fuerzas en Y. Entonces eso implica, bueno, igual a 0. Entonces eso implica que AY menos, bueno, es igual a CY. Y como AY es menos 200, entonces también está invertido, ¿no? Entonces, si en el diagrama estaba hacia arriba, lo voy a tener que ubicar hacia abajo, ¿no? 200. Ya, ahí sí. Ahora vamos arreglando el sentido de acá. Si, ok, si menos 400 está apuntando hacia arriba, CY2, sobre el diagrama sería hacia abajo, pero me salió en menos 400, entonces al final estaría yendo hacia arriba, ¿verdad? 400 newtons, newtons. Y ahora sí, en CX2, en cambio, supuestamente me salió positivo, ¿sí? Pero sabemos que el diagrama corregido tiende hacia la izquierda, ¿no? O sea, es la fuerza hacia la izquierda, entonces sería hacia la izquierda menos, bueno, 305,4 newtons. Y ese sería el diagrama del perno, ¿sí? Entonces, sobre el perno, ¿qué fuerzas se están aplicando? Las fuerzas aquí, si me están pidiendo la fuerza, determine las fuerzas de reacción en el pasador C, tendría que, bueno, sumar las componentes en X, sumar las componentes en Y, ¿sí? Que deberían darme, si no estoy mal, bueno, si la estructura está en equilibrio, debería ser cero en realidad, ¿cierto? Claro, porque aquí está el ángulo, por ejemplo, de 30 grados, entonces debería estar en equilibrio. O sea, no les están pidiendo, digamos, que hacer la suma pitagórica como en los otros casos en los que me piden la fuerza sobre el pasador, ¿no? Simplemente me están pidiendo que haya estas fuerzas de aquí, ¿sí? Que, bueno, sería en este caso para el perno horizontal, para el perno, o sea, correspondiente a la barra ABC y correspondiente a la barra eh, E de Y, E de C, perdón, ¿sí? Esas son las fuerzas que les están pidiendo, porque si hacen la sumatoria de fuerzas, si no estoy mal, les daría cero, ¿no? Ok, entonces, ahí está bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta, quizás un poco confuso la parte de los signos. Creo que fue mi problema por no hacer desde un inicio el diagrama de aquí bien, ese diagrama bien, pero luego ya lo corregimos. Tal y como está aquí en este momento, sería como deberían haberlo representado desde un inicio, ¿no? Con las fuerzas contrarias a las fuerzas que se aplicaban sobre cada uno de los extremos. Y bueno, haciendo las sumas paso a paso, no se pueden equivocar en eso. Entonces, bueno, el quinto punto que me pedía, determine las fuerzas de la reacción de los pivotes B y D, ya lo hemos hecho, ¿verdad? ¿Cuál era la fuerza de reacción sobre esos puntos? 305, no, sí, 305,4, ¿verdad? Lo hemos hecho mientras hemos resuelto el punto 4. Entonces, ahí estaría completo el ejercicio, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, vamos a continuar con el último problema, en donde me dicen, ok, lea el enunciado cuidadosamente antes de empezar a contestar. Me dicen, la figura 2 representa dos configuraciones de vigas soportadas y cargadas. Realice usando funciones de singularidad. Eso es importante, es el único método válido para hacer este problema. Si no lo hace usando funciones de singularidad, el profesor no le da validez a su respuesta. Sí, sí. Entonces es importante que lo tenga en cuenta.
Hay un caso en el que solo a veces me ponen una vinchita aquí, por ejemplo. Pero no lo he vuelto a ver, la verdad. Creo que solo he visto que una vez lo tomaron. Pero esto es como el estándar de la pregunta de la función de la pregunta de funciones de singularidad. ¿Ok? O sea, si manejan esto, están bien. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que les decía era eso. Tienen que repasar quizás lo del taller. En el taller tienen problemas bastante parecidos, ¿verdad? Entonces, primero vamos a hacer el punto uno. Me dicen, encuentre las reacciones de la configuración A. Entonces, ojo que esto también hay que hacerlo con funciones de singularidad. eh, ya a este punto me imagino que es bastante fácil, digamos, hacerlo con sumatoриas de fuerzas. Entonces, bueno, la primera parte de mi viga en la configuración A, podemos darnos cuenta que es una carga distribuida, ¿no? De 500 newtons por metros. ¿Ok? ¿Qué más hay aquí? Una reacción vertical, una reacción vertical hacia aquí, R1 vamos a ponerle, y otra reacción vertical en el otro extremo, ¿verdad? Entonces sería esta reacción R2, vamos a colocarle aquí, y una fuerza, una carga aplicada de 450 newtons, por acá. Listo. Entonces, esa sería la configuración de la viga. Esa es la configuración de la viga que nosotros tenemos. Y lo que habría que hacer, antes que todo, antes de hallar las reacciones de la configuración, es expresar la función de distribución de cargas, en donde veríamos, digamos, las cargas aplicadas, ¿no? Que se están, que hay sobre esta viga, ¿no? Entonces, sería la reacción uno, ¿sí? Multiplicado ¿por qué? Por esta ecuación. Bueno, vamos a decirle polinomio, no sé, pero es como el, este polinomio, ¿qué es lo que expresa? Una carga puntual, ¿verdad? Cada vez que nosotros querramos expresar una carga puntual, será usando este polinomio. Entonces, vamos a dejar un poco de espacio para luego colocarlo, la carga distribuida, pero bajo el mismo análisis, tendríamos que entonces colocar menos 450 usando x menos el punto donde está ubicado, ¿no? ¿En qué punto está ubicado? eh, ¿En qué punto está ubicado eso? En 200 milímetros, ¿verdad? O sea, sería en 0,2 a la menos 1, más R2, ubicado en x menos 0,3, x a la menos 1, ¿verdad? Y ahí, ¿qué otra carga tenemos? La carga distribuida, ¿verdad? Que en este caso, como está apuntando hacia abajo, vamos a ponerla como negativa. Sería 500 x menos... ¿Desde dónde está aplicado? Ok, aquí hay dos partes. ¿De dónde está aplicado? Que sería el 0. Entonces, aquí ya no vamos a usar el menos 1, la potencia menos 1, porque eso es cuando se aplica una carga puntual, sino que vamos a usar a la 0. ¿Ok? Y como esta función, digamos que es algo así como que si tuviéramos un switch, en el caso de las cargas distribuidas. O sea, hay una parte que está activa y luego lo tenemos que desactivar, ¿no? Cuando ya deja de aplicarse. Entonces, ¿en qué punto deja de aplicarse? En 0,1, ¿sí? Entonces, en 0,1 es que deja de aplicarse. Entonces sería más, o sea, lo contrario al que habíamos puesto, más x menos 0,1 elevado a la 0. ¿Sí? Entonces, esa sería nuestra función de carga distribuida eh, correcta. O sea, esa sería la carga distribuida que nosotros vamos a usar para los siguientes problemas. De ahí lo que se hace es integrar, ¿no?
sea, para hallar la función de momento flector y fuerza cortante. Entonces, cuando nosotros vayamos a integrar esto, esas son las reglas que tenemos que aprenderlos. A más tardar en la noche les envío, les vuelvo a enviar la tabla, aunque ustedes la pueden conseguir de las diapositivas del profesor sin ningún problema. Y sabemos que también es un poco intuitivo porque se tratan de las mismas reglas de integración de polinomios cuando vemos cálculo de una variable, ¿verdad? Entonces 450 menos 0.2 a la 0 más R2 por x menos 0.3 a la 0. Y bueno, aquí otra vez vamos a volver a integrar para hallar esta otra función. Que aquí como un polinomio, ¿no? X al cuadrado sobre 2, ¿sí? Más 500 por x menos 0.1 al cuadrado sobre 2. Menos 450 por x menos 0.2. 1 más R2. Ya ahí estaría totalmente integrado, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Para nuestra función, nuestra distribución de carga, o bueno, para nuestra vida en general, eh, existen unas condiciones en sus fronteras. ¿Y a qué me refiero con eso? Que en sus extremos, nosotros sabemos que hay puntos, o sea, ya conocemos algunos puntos, algunos valores de fuerza cortante y momento flector, ¿cierto? Entonces, en un extremo de esta viga, lo que va a pasar es que nuestra fuerza cortante y el momento flector serán iguales a 0 en 0.4. 0.4 valía, no vale 0.3. Ok, entonces, esto de aquí. Mm, mm, mm. Espérenme un momento. Creo que sí tenía la solución hecha a mano para no mandarnos tanto tiempo calculando las cosas paso por paso. Pero ya estamos con el tiempo también. Bueno, puedo extenderme hasta las 7:30 sin problema. Pero ok, voy a buscar esa solución. Pa, 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 pa. Ok, entonces vamos a volver a retomar esto. Ya encontré mi solución. Ahora sí, retomemos. Ok, entonces cuando nosotros evaluemos esta función, ya sabemos, ¿no? Que va a ser 0 en ese punto. Entonces 0 es igual a la fuerza cortante evaluada en 0.3. Entonces R1, que vale
Bueno, creo que ya lo había puesto por aquí. No lo había puesto. Hay que volver. Entonces, bueno, R1 queda como una variable, ¿no? Porque es justamente lo que nosotros estamos intentando hallar. 0.3 menos 0, eso es cualquier cosa, o sea, es cualquier cosa elevado a la 0, es 1, ¿verdad? Entonces ahora menos 500, 0.3 menos 0, eso sería 0.3, ¿sí? Más 500 por 0.2 menos 450 por 0.1 otra vez elevado a la 0, eso es cualquier cosa elevado a la 0, 1. Y me falta R2, ¿verdad? Ok, menos 450. Esa creo que sí está aplicada aquí, ¿verdad? Sí. Después me estoy inventando las cosas. A ver, entonces sería 0.3 menos 0.3. Eso es como... Aquí creo que había algo que defendían de que iba por izquierda o por derecha, no estoy seguro. Mm, mm. Sí, es algo un poquito, o sea, algo diferente de cero, ¿no? Entonces no es cero elevado a la cero, sino que es cero y algo, entonces sería más R2, ¿ok? Entonces aquí simplemente sería 0 es igual a R1 menos 500 por 0.1, ¿verdad? Menos 450 más R2. Entonces R1 más R2 es igual a 450 más 50, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, es igual a 500. ¿Sí? Esa es la primera ecuación. Ahora vamos con la segunda ecuación, reemplazando las variables. Sería 0 es igual a R1, ok, 0.3 menos 0, eso es 0.3. Ahora, menos 500 por 0.3 sobre 2 elevado al cuadrado, más 500 0.2 elevado al cuadrado sobre 2 menos 450 por 0.3 menos 0.2 sería 0.1 y más R2 por 0.3, entonces eso sí sería 0, ¿verdad? Entonces aquí sí no aparece la variable. Sí, entonces aquí sí habría que despejar todo esto. Mm, claro, sí, sí. Voy a verificar que los signos estén bien. Ok, entonces R1 sería igual a 500 0.3 al cuadrado menos 0.2 al cuadrado. Sí, sobre 2. Ok, parece que está bien todo. Hasta ahí. Eh, sí, a ver. Voy a verificarlo otra vez, por si acaso. Ok, sí, parece que sí está bien. 450 por 0.1 y sobre 0.3. ¿Esto cuánto da? A ver, despejar. No sé, creo que si le pongo resuelve sale. Pero es más rápido, creo que meterlo en la calculadora. Voy a probar.
¿Cuál de los dos es la respuesta correcta? Bueno, definitivamente no. No creo. Bueno, habrá que hacerlo a la antigua, metiendo todos los valores a la calculadora. No sé si alguien tenga la calculadora a la mano y me puede ayudar con eso. Voy a verificar igual que las ecuaciones estén bien. No, parece que sí. Eh, entonces vamos a calcularlo, voy a calcularlo. 350, lo malo es que no tengo la calculadora científica. 0.3 al cuadrado menos 0.2 al cuadrado. Ok, entonces me dio que R1 es 191.67. Estoy escribiendo. 191.67 newtons. Y bueno, como la suma de ambos tiene que ser 500, entonces R2 va a valer 308.33 newtons. Y bien, ya tengo las dos reacciones, ¿no? Que es lo que me pedía en el inicio del problema. Ok, no, marqué mal. Está otra vez acá. Ah, ahí está. Entonces, R1 y R2. Sí, ya, tenemos el primer punto recién. Ok. Encuentre la fuerza cortante máxima en la configuración. No sé cómo ustedes estén acostumbrados a hacer esto, pero, pero deben usar las funciones de singularidad. Entonces, ¿cómo se grafica un diagrama de fuerza cortante y momento flector usando las funciones de singularidad? Vamos a copiar este mismo problema, mismo enunciado. Vamos a hacerlo en otra página diferente. Uy, coraje. Pero vamos a hacer esto de aquí, copiar. Ahora sí. Ya, ahí estamos, ¿no? Entonces, vamos a graficar, ¿no? Vamos a graficar, no perdemos nada haciéndolo. Listo. Entonces, ¿cuántos puntos hay? Me parece que hay dos, ¿verdad? 0.1, 0.2 y finalmente el 0.3. Bueno, serían tres en total, ¿cierto? Que es hasta donde está ubicada la fuerza y bueno, está la longitud de la barra, ¿no? Entonces, R1, que es una carga puntual y que está aplicándose hacia arriba, nosotros sabemos que eh, como tal la fuerza, o sea, si nosotros evaluamos desde 0 hasta 0.1, esto de aquí sería como que negativo, ¿verdad? Esos factores, todos estos factores me darían como negativo, ¿cierto? O cero, negativo o cero. Entonces en realidad es como que si no los estuviéramos considerando, pero a diferencia de este de aquí, es como que si solo tuviéramos el término R1 en el inicio, en el punto del inicio, o sea, en cero. Entonces en cero vamos a empezar con R1, ¿sí? Entonces empezamos con el valor de R1, que sería 200, o bueno, no, 200 no era 191.67, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? A partir de ese valor de 1, empieza la función constante, ¿no? De ese valor de 0 hasta 0.1, ¿verdad? Porque ¿qué pasa en 0.1? Esto se desactivaba, ¿sí? Entonces, ¿y cuánto se tiene que desactivar? ¿Cuánto es lo que va a bajar? Bueno, podríamos simplemente evaluar el valor de 0.1, ¿verdad? Entonces sería R1, ¿sí? Que es 191.1 menos 500 por 0.1, ¿verdad? Eso sería si nosotros evaluamos el 0.1, ¿sí? Uy,
Borrar algo que no era. Sigo borrando algo que no era. Ya, solo vamos a dejar tu sombreado. Entonces sería 191.67 menos 50. Entonces sería más o menos por 140, ¿verdad? 140, 141.67. Y desde ahí, ¿qué va a pasar? Se va a mantener un tramo constante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué es el tramo constante? Porque lo único que hacemos no es nada hasta 0.2, ¿verdad? O sea, en 0.2 vuelven a haber los cambios, ¿sí? Entonces en 0.2, como se aplica una carga puntual, desde 141 vamos a bajar 450, ¿sí? Entonces sería más o menos a un valor de, si no estoy mal, 308.33. O sea, tienen que restar aquí, ¿no? Es 191, bueno, 141.67 menos 450, ¿sí? Entonces, hasta ese valor va a dar, ¿no? Vamos a hacerlo punteado aquí. Ok. Entonces, y bueno, finalmente, hasta 0.3 no va a haber nada tampoco. Entonces, simplemente se cierra el diagrama cuando llega a 0.3, ¿verdad? Ya está aquí. Se le ocurre. Ya. Y ese sería nuestro diagrama de fuerza cortante. No hay que hacer el diagrama de fuerza cortante, pero es una forma, ¿no? De hallar la configuración máxima, usando las funciones de singularidad. Sí, entonces, ¿cuál sería nuestro cortante máximo? 308.33 newtons. Ahora vamos a hacer nuestro momento flector máximo, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Guiándonos aún así de las ecuaciones, ¿no? Eh, nos damos cuenta que desde 0.1, bueno, lo que les decía, no es necesario que lo hagan ya hasta este punto con que sigan usando la función de singularidad. O sea, si ya tienen el otro diagrama, creo que pueden asumir, eh, a ver, no, hagámoslo con la función de singularidad, no nos arriesguemos a que por no usar el método, porque claro, tranquilamente se podría usar el método de Arias y sale ese diagrama fácil, pero vamos a usar el método de funciones de singularidad. Desde 0 hasta 0.1, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la única fuerza que tendríamos? ¿O cuál es la única función que tendríamos? Esto de aquí, ¿verdad? O sea, sería R1 menos 500 por X al cuadrado sobre 2. Algo así, ¿cierto? Eso es una función cuadrática. Entonces, ¿sube o baja? Sube, ¿verdad? Porque ya habíamos dicho, el momento flector empieza en 0 y tiene que llegar hasta ese punto. Y como esta área es positiva, o que no estamos usando un método de área, simplemente estamos intuyendo eso a partir del gráfico del momento flector. Como esta área es positiva, esto tiene que ir creciente, ¿verdad? Entonces, eh, sería así, ¿sí? En el primer punto. De ahí viene, y este tramo que en el diagrama, el otro diagrama es constante, aquí sería rectilíneo. Algo que me faltó decir es que, ¿cuál es el valor que debería tener aquí, verdad? Y lo podemos hallar fácil, sabiendo que 500 por 0.1 menos... Ah, no, R1 era 191.67. Menos 500 por 0.1 al cuadrado sobre 2. ¿Verdad? ¿Cuánto da eso? No sé, y no lo voy a calcular. Porque, ok, no me importa, no me importa porque no es el valor máximo, ¿saben? Entonces, puedo usar la función de singularidad luego para hallar cuál es el valor en el punto más alto. Que presumiblemente va a ser aquí, ¿verdad? Porque hasta aquí llega creciendo, ¿no? Positivo, positivo, hasta ahí va a ser positivo, y ya cuando ya llegue a esta parte, se va de baja. Recto, hasta abajo. ¿Sí? Entonces, en este punto final, sí valdría usar la función de singularidad para hallar cuál es ese valor. Entonces sería R1 por 0.2 menos 500 por 0.2 elevado al cuadrado sobre 2 más 500 por 0.1 elevado al cuadrado sobre 2 menos
0.2. Sería cero, ¿verdad? Y hasta ahí llega. Hasta ahí llega, hasta ahí llega. Entonces, el momento flector en ese punto sería 30.83 newtons por metro. ¿Sí? Ese sería nuestro momento máximo. Me salió horrible esa línea, pero igual se corrigió. Ya. Entonces, listo. Completamos nuestra primera parte del problema. La segunda, vamos a hacerla. Vamos a hacerla, vamos a hacerla. Normalmente diría que eso es tarea para la casa, pero no. Vamos a hacerlo ahorita. Ok. Entonces, solo esperemos 2 minutos, ¿ok? Voy a tomar agua y regresamos para resolver esta segunda parte del ejercicio. Eso, si tienen alguna pregunta o algo, me la dicen a las 7 en punto, que regreso de tomar agua, por si acaso. Y de la gráfica del momento flector. Ok, sí. ¿Qué pasa con esa gráfica? Eh, bueno, entiendo que se va a evaluar en la gráfica y el momento flector máximo. Porque una Sí, vez teniendo la gráfica del cortante, uno tranquilamente la puede sacar como normalmente se saca, ¿no? sí, sí, es lo mismo que les decía. Claro, áreas, pero, o sea, como tal, no usar el método de áreas. O sea, la forma sí la pueden. O sea, no explícitamente, pero sí, de manera intuitiva es como que, ok, esta parte es positiva, esto es positivo, entonces de ley esto va a ir creciendo, ¿verdad? Y aquí como esto se trata de un trayecto lineal, tiene que ser cuadrático en este otro, ¿verdad? Cierto, eso es como que la intuición del método de áreas, pero no es como tal sacar el área de aquí a uno es igual a tal cosa. Eso sí estaría mal, o sea, por ejemplo, si colocan aquí el área, a uno es igual a tal cosa, y calculan el área y con esa área saben cuánto llega hasta este valor, eso no estaría permitido, porque ya sería Ah, ya, ya. el método de áreas como tal, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. Ya, ok, esa es la manera. Sí. Ok, entonces vamos a continuar con este problema. El mismo procedimiento, ¿no? Diagrama de cuerpo libre. Primero, hagamos un diagrama de cuerpo libre. En este caso sí es importante porque van a haber algunas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Principalmente que aquí hay una reacción vertical y aquí también va a haber un momento, ¿verdad? Cierto. Entonces, a ver. Dame un momento. Ok. Entonces, reacción en Y, momento en Y, aquí sería una carga distribuida y una carga puntual, ¿verdad? No, por aquí abajo. Sí, entonces, ¿qué falta? Me piden hallar las reacciones. Es empotramiento, no me dicen nada más, ¿verdad? ¿Me encuentran las reacciones? Ok, no me dicen nada más. Entonces, cargas puntuales, tendríamos las siguientes, ¿no? Vamos a hacer lo mismo primero tratemos las cargas puntuales. Sería RY o simplemente RY, no, vamos a poner RY. X menos cero o simplemente X a la menos uno, ¿verdad?
En cambio aquí negativo, menos 880. Vamos a ponerle al final para que quede en orden. Menos 880. X a la menos, ¿en qué punto está ubicado? En menos 0,4, ¿verdad? A la menos 1. Ahora vamos con las cargas distribuidas, que simplemente es la de aquí, ¿verdad? Entonces sería menos, bueno, ¿de dónde está ubicado, no? Sería menos 70, X menos 0,16 a la 0, ¿verdad? Aquí en realidad no hace falta que coloquemos eh, que se desactive la carga, porque en realidad la función no va a más allá de 0,4, ¿sí? O sea, para que lo tengan en cuenta, pero eso en realidad. Siempre se aplica lo mismo. Sí, o sea, lo otro que podrían hacer es como que mirarlo del otro lado, en el otro sentido, pero debe salir lo mismo. O sea, si digamos que aquí estamos colocando nuestro X, ¿verdad? X está partiendo desde la izquierda a la derecha. También lo podría modelar como de derecha a la izquierda, pero se sigue aplicando lo mismo, se sigue aplicando lo mismo. Sí. Ahí en ese caso, por ejemplo, si lo hiciéramos con Y, digamos que yendo de derecha a izquierda, sería Q de Y es igual a, bueno, menos 880, menos 880, Y a la menos 1, menos la carga distribuida, 70 por Y a la menos 0,24, de 0 hasta, bueno, aquí sería como que menos Y menos 0,4 a la 0. Y bueno, la carga distribuida, la final. Ahí, en cambio, el momento, sí, el momento también deberían ponerlo. Pero eso, ¿verdad? O sea, desde la derecha a izquierda o izquierda a derecha, da igual. No es tan relevante. O sea, y aquí lo único que me faltaría, ¿qué era para completar de izquierda a derecha? El momento puntual, ¿verdad? Sí, me falta el momento puntual. Y aquí ocurre algo interesante, es que hay un sentido. O sea, normalmente decimos nosotros, el momento antihorario es el positivo, ¿sí? Pero, aquí vamos a ponerlo, me parece que el antihorario es el negativo, ¿verdad? O sea, hay todo un procedimiento para eso. Voy a buscarlo. Tabla de funciones singulares. Y aquí está. Entonces, sí, lo que les decía, cuando la carga es en sentido antihorario, esto de aquí se expresa como m de x es igual a menos m sub 0 de x menos a elevado a la 0. Bueno, elevado a la menos 1, si mal no recuerdo, no era menos para 0. Sí, a la menos 1. Ahí está, ¿verdad? ¿Cierto?
sin esto de aquí. O sea, se modela simplemente como x sub 0 a la menos 1 de m sub 0. Lo que pasa es que, bueno, vamos a integrarlo dos veces, ¿verdad? Y cuando vayamos a aplicar la carga, así es tal cual. Cuando vayamos a aplicar el cortante, esto es en realidad, en la carga distribuida, es así. Sería más m sub 0 de x menos, en este caso está aplicado al inicio, así que simplemente sería x a la menos 2, ¿verdad? Pero cuando vayamos a hacer esto de aquí, sería ry de x a la menos 1 a ver, x a la menos 1, 0, más m0, m sub 0, ¿cierto? Pero aquí, claro, tiene que bajar el signo, entonces sería menos x a la menos 1 sobre nada, o sea, sería sobre menos 1, que es el signo que está afuera, ¿no? Aquí sería menos 70 por x a la menos 0.16 elevado a la 1, sería menos 880, x menos 0.4 elevado a la 1. Sí, sí, está bien. Ok, listo. Entonces, el momento también sería ry de x a la 1, m sub 0 de x a la 0. O sea, en realidad aquí, no importa el signo del m porque está a la menos 1, ¿verdad? Entonces, eso va a ser 0 en realidad. Eh, pero, por si acaso, ahí no importa el signo, pero acá sí. O sea, y lo que les decía, ¿no? Al final, o sea, cuando ya tengamos nuestra ecuación de momento, el momento en sentido antihorario va a ser negativo. A esto era lo que quería llegar al inicio. Eh, es así como se modela normalmente. O sea, es más bien, ¿cómo se le dice? Eh, por convención. Antihorario, negativo, negativo, negativo. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí sería menos 70 por x a la menos 0.16 elevado al cuadrado sobre 2 menos 880 de x a la menos 0.4 elevado al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y bien, entonces ya vamos acercándonos al final. Bueno, entonces ya estamos llegando al final. Y bueno, tenemos que hacer el mismo procedimiento que hicimos antes, ¿no? Eh, aplicar lo de las eh, condiciones de frontera. Lo que pasaría aquí es que, por ejemplo, no podríamos poner que en 0 va a ser 0, ¿verdad? Porque sabemos muy bien, sabemos perfectamente que hay un momento. Entonces no sería válido hacer eso. Pero lo que sí sabemos es que el momento en el extremo libre es 0, ¿sí? Ok. Entonces, más o menos va por ahí. El momento en 0. A ver, el momento en 0.4 es igual a la fuerza cortante en 0.4 y eso es igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. 0 es igual a ry
de 0.4, ¿no? A la 0, que es igual a 1, ¿sí? Menos m sub 0 de la 0 elevado a la menos 1, esto es 0, ¿cierto? Menos 70 por 0.4 sería 0.24, entonces, elevado a la 1, menos 880 de x menos 0.4 más 0.4, eso es 0, ¿cierto? Y elevado a la 1, ¿verdad? Entonces eso me daría 0. ¿Ok? ¿Ya está seguro? Deja de escribirlo. Mm, mm, mm. Estamos hallando la reacción vertical, ¿no? Cero punto 24. Menos 880. 0.4 menos 0.4 sería 0. Y 0 elevado a la 1 es 0. No sé por qué estoy dudando. Es que no me va a quedar porque sería RY igual a 880. Y la carga de 880 sí o sí la debería considerar. No tiene sentido. Ah, ya vi. Claro. Yes. Menos 1, 0. Y acá sería 1, ¿verdad? Ya decía yo que había como que mucho. Había muchas cargas cuadráticas cuando en realidad solo hay una función distribuida. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Entonces aquí viene 0.4 menos 0.4, que digamos que no es 0 porque estamos evaluando la condición de frontera, ¿verdad? Elevado a la 0, 1. ¿Sí? Entonces ahí sí, viene RY igual a 880 más 70 por 0.24. ¿Eso cuánto me da? 896.8. Listo. ¿Por qué la frontera nunca es cero? Porque en realidad estamos evaluando, digamos que no después de la, de la viga, ¿no? Porque no tiene sentido hacer eso, ¿cierto? Porque después de la viga no hay nada. Estamos evaluando, digamos que en 0.4 por la izquierda. Ah, ya, me acuerdo. Creo que no, creo que eso no fue tu pregunta. Tu pregunta fue ¿por qué en la frontera siempre es 0? O sea, ¿por qué justo aquí el momento es 0? ¿Cierto? Lo que pasa en esos ¿Por qué casos, no puede ser cero en la pregunta? ¿por qué no puede ser 0? Ajá. Ok. Sí, entonces sí es por la frontera, por lo que te digo, de que no estamos evaluando a la derecha de 0.4, sino a la izquierda, porque a la izquierda es que hay, ajá, a la izquierda es que Ya recuerdo. está la carga. Lo que sí, o sea, lo que iba a decir, en caso de que tu pregunta hubiese sido, eh, ¿por qué 0 en la frontera? Es porque es por el tipo de apoyo, en realidad. O sea, sabemos que en este caso un extremo libre como tal y como dice el nombre, no tiene un momento, una fuerza que impida el movimiento, que impida su desplazamiento en ninguna de las direcciones. eh, o sea, permite cualquiera de estos dos. No va a haber un momento ni una fuerza cortante que se lo impidan, ¿no? Entonces, no va a haber esa resistencia. Y bueno, ya entonces tenemos la primera carga, vamos con la segunda. Será igual a RY. Estamos hablando de 0.4, ¿verdad? 0.4 menos m sub 0
aquí sí tiene que aparecer el RM sub 0 evaluado a la 0.4 elevado a la 0, que es 1, menos 70, 35, 35 sería 0.24 elevado al cuadrado, menos 880 de 0. Ahí sí, aquí sí se va, ¿cierto? Entonces, bien, vamos a hacer la sumatoria. Sería el momento es igual a 35 por 0.24 al cuadrado menos o más 0.24 al cuadrado, positivo. Y aquí es el momento en el que me empiezo a hacer bola con los signos. Ok, RY está hacia arriba. Está bien. Sí, lo veo bien, lo veo bien, lo veo bien. 896.8 por 0.4, ¿verdad? Entonces, M, ¿cuánto vale? 896.8 por 0.4 menos 35 por 0.24 elevado al cuadrado. 336. 356 me da a mí, ¿Mm? menos 356. ¿Te dio eso? 336. Creo que multipliqué mal. 0.4, 800. Es 845. 96. 96. Ay, 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 ahí sí. Ya, ya, ahí. ¿Vale? Entonces, estamos ahí. Sí, sí, Vamos a está ver. bien. Ya. Serían newtons metros, ¿verdad? Y bueno, esto de aquí sí. Vamos a hacerlo al ojo, el diagrama. La verdad que ya hicimos el proceso completo en el anterior diagrama, entonces aquí sí vamos a hacerlo más al directo. Eh, ok, 896.8, ¿qué ocurre? Mira aquí, ¿no? Y después la distribución de carga va a hacer que esto baje, ¿no? Pero nos damos cuenta de algo, ¿no? Esta carga es poquito, 70 newtons por metro comparado a la carga de 880, que es con la que inicia, con la 896, que es con la que inicia, ¿cierto? O sea, va a estar constante, 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 hasta que llegue a la parte de la carga distribuida, ¿verdad? ¿Y cuánto va a bajar? ¿Cuánto tiene que bajar? A 880, ¿verdad? Porque eso es lo que, a lo que llega. Uy, eso es a lo que tiene que llegar para que sea cero, ¿verdad? Porque esto se hace 880 y cuando se sume con la fuerza de reacción en el extremo izquierdo, en el extremo derecho, se va a hacer cero. Entonces ahí está el diagrama completo. ¿Sí? Sí. Nada más. Entonces, luego venimos aquí y bueno, esto empieza desde negativo en realidad. Creo que está, creo que está mal despejado, creo. ¿En dónde? Dime, dime. Creo que es positivo. El momento. Sí, por la ecuación. Que está mal despejado. Sí, 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 tienes razón. Pero igual empieza en negativo, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque aquí viene el momento. A ver, estamos con el momento ahí, hacia la derecha. Y como me quedo positivo, entonces si te das cuenta, el momento en X, digamos, que nosotros queremos. No, no, así no lo vemos así. Mejor veámoslo con la ecuación de aquí, dando las ecuaciones de singularidad. ¿Qué es lo que ocurre? El momento está positivo, ¿verdad? Pero ¿qué hay aquí? Un signo negativo, ¿verdad? Que va a hacer que nosotros iniciemos con el momento hacia abajo. ¿Sí? Va a ir así. Eh, algo así. En realidad aquí cambiarían las pendientes. Algo así. A ver, hay una función cuadrática. O sea, creo que
En realidad, en este tramo de aquí ya no sería rectilíneo, sino sería algo como esto, ¿verdad? Cierto. Sí, Solo que igual estaría como muy empinado porque no es mucho lo que se cambia. Y bueno, la pregunta del millón, ¿cuál es el B máximo? 896,8 newtons por metro. Y el momento máximo, 356,704, que por intuición era algo que ya deberíamos haber sabido, ¿no? Que aquí se iba a concentrar el momento y la fuerza reacción máxima porque están en el extremo, justamente, ¿verdad? Sí, cierto. sí. Mm, ujú. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Creo que ya hemos terminado, hemos Mm, cubierto todo. no, no, no Nos, hay ni hemos una pregunta. nos hemos llevado media hora más de lo planificado, pero creo que ha valido la pena. Hemos revisado en su mayor parte a detalle, porque en realidad de esto ya tenía una clase grabada, pero no salía a mandarles el mismo video porque al final y creo que no se resolvía todo a detalle. Entonces mis recomendaciones, usen el método que les piden, el método de funciones de singularidad, lean los handouts y estén atentos a los diagramas que les piden, sepan si les están pidiendo una armadura, un bastidor. En este caso, bastidor, ¿por qué? Porque soporta carga, soporta carga, soporta carga. Armaduras solo aplican cargas en sus extremos, ¿cierto? De ahí el otro es una máquina, la máquina en cambio produce una fuerza a partir de algo que es otra carga que se está aplicando, ¿verdad? Pero en este caso sí es importante, porque si no, después no modelan el perno de manera correcta y lo que hacen es colocarle la carga en un solo extremo. O sea, aquí, por ejemplo, solo esta barrita de aquí. Y pues me ponen 400 newtons. Eh, listo. Creo que eso es todo. Entonces, gracias por asistir. Mm, Hasta la próxima. Ya. Luego subo el Gracias. video. Voy a editar el video y luego lo subo. Ya, listo.